Robo y hurto. Debemos mencionar que el robo y el hurto se encuentran dentro de los delitos contra el derecho a la propiedad. La Constitución de la República, en su artículo 321, preceptúa que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. Estos delitos atentan además contra los derechos patrimoniales de las personas y en su tipificación protegen todos los derechos que pueden tener un valor económico, por lo que forman parte del activo patrimonial personal. Por ejemplo, el delito de extorsión, la estafa, por lo que el concepto de propiedad en el orden penal es más amplio que en otras materias del derecho. El concepto de propiedad es muy antiguo y ha estado en evolución constante, saliendo a la luz nuevos tipos de propiedad, ya que es uno de los derechos más importantes y amplios, lo que da lugar a la aparición de mayor cantidad y novedosos asuntos legales por legislar, tramitar y solucionar, y por ende más tipos de delitos por tipificar en las normas. Definición de delitos de robo y hurto. En los delitos contra el derecho a la propiedad, el hurto y el robo son los de más alto índice de ocurrencia, por lo que tienen un alto significado en la sociedad. Resulta vital establecer una política educativa y preventiva para garantizar la seguridad ciudadana. A continuación se analizará la naturaleza de estos dos delitos para una mayor comprensión y análisis desde el punto de vista penal. Delito de hurto. Existen numerosas clasificaciones desde el punto de vista doctrinal para este delito, entre ellos el hurto calamitoso, que es el que se realiza bajo condiciones de calamidad, hurto con escalamiento, el hurto de vehículos, hurto de uso vinculado al uso de un bien sin autorización de su dueño para usarlo temporalmente, y luego ser devuelto, y el hurto doméstico. Este delito se caracteriza por no utilizar la fuerza sobre las cosas, la violencia, la amenaza o la intimidación en las personas que resultan víctimas de él. Este delito tiene como verbo rector el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble de ajena pertenencia, que puede ser en todo o en parte. Para su tipificación e imposición de la sanción se basa en el valor económico del bien objeto de hurto. Delito de robo. El robo tipificado dentro de los delitos contra los derechos de la propiedad se caracteriza por el apoderamiento de una cosa mueble ajena de pertenencia, con el ánimo de enriquecerse, de lucrar, utilizando como medio para la comisión del acto delictivo el uso de violencia o la intimidación de la víctima o la fuerza sobre los bienes para lograr su propósito. Por ejemplo, la rotura de una puerta, ventana, cerradura, para entrar al lugar donde se encuentran los bienes que serán objeto de robo. La violencia como elemento de este delito puede emplearse antes de la comisión del acto con el fin de que se facilite el mismo durante el hecho y después de consumado. El mismo en todas con el fin de vencer la fuerza, la resistencia que ejerce la víctima para evitar la sustracción de los bienes. De ahí el alto riesgo y la alta peligrosidad de estos hechos delictivos. La amenaza o intimidación en las personas es otro de los elementos típicos del robo. No necesariamente tiene que ser una amenaza oral, basta con acciones para infundir un gran temor, coacción en las víctimas y de esta forma llevar al ladrón a cumplir sus objetivos. Análisis del robo. Para analizar el delito de robo se tomará en cuenta lo establecido en el artículo 189 del COIP, que regula lo siguiente. Robo. La persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo y después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Como se aprecia en el artículo antes citado, los verbos que tipifican el robo son sustraiga y se apodere. En él se muestra una de las formas menos agravadas de la comisión de este delito, al igual que en el segundo párrafo del artículo que establece: cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años.
Con el fin de someter a la víctima a dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos con conciencia y voluntad, no los habría ejecutado. Será sancionado con pena de privativa de libertad de 5 a 7 años. Reformas de robo y hurto. Dentro de las reformas del Código Orgánico Integral Penal se trata de la reforma del artículo 189, en el que por primera vez se establece una tabla sobre el tipo de robo y la pena, donde se reducen las penas de acuerdo a la proporcionalidad del delito. Cuando el robo se realiza a bienes públicos se sancionará de acuerdo con el valor de lo robado. Para los robos con lesiones sobre el material bélico y robo con muerte, la pena máxima no cambia en la propuesta.